Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Ricardo Vizcaíno, os voy a compartir vídeo para que me veáis. Eh, y voy a presentar, a moderar la mesa de trabajo que tenemos, perdón, la mesa redonda que tenemos sobre diseño y comunicación clara. En la mesa anterior hemos visto cómo el diseño claro ahora tiene que mediar, la comunicación clara tiene que mediar con ese intermediario que es la IA y que puede ayudar o complicar precisamente en esa claridad del producto final. En esta mesa dedicada al diseño y la comunicación clara, lo que pretendemos es precisamente también transmitir esa idea de que a la hora de diseñar, de crear un producto, tenemos que fijarnos en cómo es ese público, ¿no? Cómo es ese público y cómo tenemos que adaptarnos a él. Y vamos a ver dos casos muy diferentes que nos van a permitir a continuación pues, poder un poco hablar, dialogar entre los ponentes y con las preguntas que nos podáis ir haciendo. Sobre dos realidades muy distintas, os decía. Por un lado, la tipografía como un elemento comunicativo peculiar. Estas mesas del segundo día, como veis, son menos clásicas en cuanto a la temática, ¿no? Más, podríamos decir, especializadas. Y aquí vamos a ver dos casos muy concretos. El caso de la tipografía, donde vamos a tener a Octavio Pardo, que es realmente un privilegio tenerle con nosotros. Él es un diseñador tipográfico demandado en todo el mundo. Pues el otro día cuando estaba hablando con él, creo que estaba por Japón. Bueno, tiene encargos de todos lados y entre ellos pues trabaja para Google, para Android, desarrollando tipografías específicas que los va a comentar y a desarrollar porque el entorno de pantalla pues exige ciertas cuestiones, ciertas peculiaridades que hay que considerar desde un aspecto tan concreto como es el tipográfico, en el que él está especializado. Y después hablaremos con Javier Martínez y Fernando Alcaraz de Bing Bang Box, que nos van a contar cómo hay que hacer para dirigirse a un público tan específico como puede ser el público infantil. Ellos han desarrollado programas pues, como Monsters, que literalmente se ha difundido pues, por medio mundo. O sea, si en números redondos pues, tenemos unos 200 países, pues Monsters, además de ser líder en Clan de Radio Televisión Española, es que ha sido emitida en más de 100 países. Entonces, literalmente han dado la vuelta al mundo con sus productos y ellos nos van a contar cómo se debe trabajar para que un producto, en este caso audiovisual, o un videojuego, pues pueda llegar específicamente al público al que se dirigen, como puede ser un público infantil. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con Octavio. Octavio, por favor, nos introduces a este mundo tan apasionante de la tipografía. Muy buena, ¿se me oye? Sí, Octavio, perfectamente, gracias. Muy bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la presentación. Estoy por Japón todavía, aquí son las 9 de la noche, pero bueno, es decir que por aquí, que aquí no estoy por trabajo, estoy por placer. Estamos con varios, realmente por placer llevamos casi 2 meses. Tenemos varios proyectos que nos permiten trabajar a distancia y entonces hemos dicho, pues para estar en Pamplona, pues podemos estar en Japón.
pero de momento no tengo ningún cliente japonés. Bueno, muchas gracias de nuevo por tenerme aquí en el Congreso. Voy a hablaros, no sé si el tema que voy a hablaros yo es un poco extraño. Espero que esté... He pensado darle un enfoque lo más relacionado con lo que creo que podría ser interesante para el Congreso. Quizás con una perspectiva un pelín tradicional, pero bueno, luego le podemos dar un poco la vuelta y os hablo un poco más de innovación en ese sentido. Vale, voy a ver si voy a compartir contenido. A ver, voy a compartir toda la pantalla. Aquí está. ¿Vale? ¿Se ve mi pantalla ya? ¿Estamos bien? No, ahora sí. Sí. ¿Verdad? Vale, perfecto. Venga. Bueno, muy rápidamente. Soy diseñador gráfico, diseñador tipográfico también. Soy el director creativo de un estudio de diseño de Pamplona que se llama Asler, que hacemos trabajos de marca, trabajos de web y mucho trabajo de tipografía también. Desde hace poco hemos ido también a un espacio donde vamos a vender nuestras propias tipografías que se llama Pathfinders. Pues la presentación está partida en dos porque ahora represento un poco a estas dos estructuras. Como ha comentado Ricardo, yo me dedico al tema de las letras, llevo haciendo temas de letra, de tipografía, pues cerca de 12, 13 años y sí he trabajado para clientes pues bastante variopintos, ¿vale? Pues desde Club Atlético Osasuna hasta Porcelanosa en España, haciendo la tipografía corporativa para ellos, la Televisión Nacional de Noruega. Y efectivamente los últimos 2-3 años el proyecto que me ha tenido más atrapado, más centrado, que me ha absorbido prácticamente todo mi tiempo es el trabajo que estoy desarrollando dirigiendo. Bueno, es un equipo bastante grande, soy el que dirige la parte de diseño para Google. Google ha sacado hace poco, hace unos meses no se podían hablar de muchas de estas cosas, pero bueno, ahora ya se pueden hablar. Pues Google ha sacado un sistema de diseño nuevo que se llama Material Design 3, tiene un nuevo enfoque tipográfico y entonces me estoy encargando de ayudarles de hacer mucho del desarrollo de esto. Luego veremos un poquito alguna cosa. ¿Vale? También quiero contaros, voy a hablaros un poquito de cosas que yo he aprendido porque también tengo una tesis en la Universidad de Dinamarca, en la Royal Danish Academy de Dinamarca, y sé que cuando la gente habla de sus cosas, de sus tesis, puede terminar haciendo presentaciones un poco espesas. Voy a intentar hacerlo lo más ligero y lo más accesible posible. ¿Vale? Pero bueno, sí quiero contaros alguna cosa que he aprendido, pero creo que es muy interesante para el tema digamos, ofrecer un nuevo enfoque cuando hablamos de accesibilidad y tipografía. Porque sí que me gustaría hablar un poquito de accesibilidad de la tipografía, porque uno de los problemas que hay con la tipografía es que estamos muy acostumbrados a ver letras. Las vemos constantemente y las damos muy son elementos muy naturales, pero los proyectos de tipografía son proyectos muy complejos que pueden llevar muchos meses, años. Habéis visto el proyecto de Google, llevo varios años de desarrollo y aún le queda tiempo y yo me incorporé cuando llevaba ya varios años de desarrollo. Son proyectos muy multifacéticos, o sea, hay que tener en cuenta muchas cosas y quiero hablaros pues, de una parte muy pequeñita de esto. ¿Vale? Antes de eso, voy a contaros un poco, cuando hablamos del tema de la tipografía y la accesibilidad, una de las cosas que hay que entender, que es importante entender, es que no usamos los mismos sistemas biológicos para cuando estamos leyendo un texto a un tamaño o a otro. Esto es una cosa curiosa que yo aprendí, pero voy a intentar explicaroslo ahora, a ver si soy capaz de hacerlo de una forma ágil. ¿Vale? Supongo que esta imagen la conoceréis todos. Esto es el chat, el Snellen chart, el chart de Snellen desarrollado por Hermann Snellen en 1862 y esto es lo que utilizan pues, las ópticas para graduarnos la vista, ¿no? Pues vas ahí, pues ves la primera línea, la E, la segunda, la F, la P, vas leyendo líneas y ves esta no. Pues entonces tienes que ponerte gafas con esta graduación. Entonces, una de las cosas que yo aprendí fue que no es la única forma de medir el rendimiento visual de una persona. Y luego, este gráfico además mide la agudeza visual. La agudeza visual no es el único parámetro que podemos medir. Y una de las cosas que aprendí yo que me encantó es, este gráfico de aquí, desarrollado por Campbell y Robson en 1968, es un gráfico que lo que mide es cómo percibimos la información en el espacio.
Entonces, voy a explicaros muy rápidamente en qué consiste y cómo funciona, porque a mí me parece una cosa apasionante. ¿Vale? Entonces, esto es un gráfico que, si os fijáis, son una serie de barras blancas y barras negras en vertical. Entonces, si os fijáis, va cambiando de izquierda a derecha, cambia en frecuencia. Entonces, aquí hay una baja frecuencia de cambio, es decir, si yo hago así, no sé si se ve mi mouse, pero digamos que si yo redondeo por aquí por el mouse, pues igual habrá dos cambios, blanco, negro, un par de cambios. Si redondeo la misma superficie en este lado de aquí, hay muchos cambios, 30, 40, con lo cual baja frecuencia, alta frecuencia, de izquierda a derecha. Y de abajo a arriba cambia en contraste. Si os fijáis, abajo tenemos el máximo contraste, blanco, negro, y arriba tenemos el mínimo contraste, es gris, lo que vemos. Entonces, la forma de utilizar este gráfico es que todas las barras, aunque no lo parezca, todas las barras llegan de abajo a arriba. Pero en función de la posición que tengas en el gráfico, si estás más cerca, si estás más lejos, ves unas barras que llegan más arriba o más abajo. Si hacéis este juego por el ordenador, quizás no os funcione, porque estamos limitados por el tema de la resolución de pantalla, por la resolución de la imagen, etcétera. Pero lo más normal es que si estáis en una posición normal de la pantalla, como estoy yo, y estáis mirando esto, veis las barras centrales que llegan más o menos hasta arriba, y a medida que os alejáis hacia los laterales, vais viendo que las barras pues, ya no van llegando hasta arriba, se van empastando por esta zona de aquí. ¿Vale? Así es como percibimos las personas la información. Normalmente, por la zona somos muy buenos percibiendo las medias frecuencias, no somos muy buenos percibiendo las muy altas frecuencias y tampoco las bajas frecuencias. ¿Vale? Esto ahora lo voy a relacionar con el texto, pero antes quiero asegurarme de que entendemos bien. Pero esto que os comento de las frecuencias es la primera conclusión que he sacado de este gráfico. La segunda, lo que os comentaba, que no es lo mismo la posición relativa en la que estemos con un objeto. Cuando vemos un objeto en grande o cuando es un objeto en pequeño, los sistemas biológicos que usamos para percibir las cosas o la información alta frecuencia o baja frecuencia es diferente. ¿Vale? Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene información a diferentes frecuencias. Esta foto por aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí arriba a la izquierda, hay poca variación en la información. La información de baja frecuencia está aquí. Aquí, en este caso, por ejemplo, en esta parte del pétalo, es información a alta frecuencia. ¿Vale? Hay muchos cambios, hay muchos detalles que están pasando aquí, con lo cual nuestra vista pues, tiene mucha información que procesar. Aquí tenéis una imagen de un oso, por ejemplo, descompuesto. El oso está aquí. Aquí está su información en baja frecuencia y su información en frecuencia. Porque la alta frecuencia normalmente se concentra siempre en los bordes de las imágenes, ¿vale? Donde hay más detalles que tenemos que percibir. Pasamos ya al texto. O dicho de otra forma, cuando nosotros estamos leyendo normalmente, si leemos si vemos texto a gran tamaño, nuestro cerebro se concentra principalmente en los bordes de los caracteres. Cuando lo vemos a pequeño tamaño, se concentra sobre todo en la masa de las letras. Entonces, en 2002 hicieron un experimento muy interesante. Mayag y los colegas hicieron un experimento muy interesante que fue: cogieron 3 letras y las descompusieron en información de diferente frecuencia, alta, media y baja, y entonces las superpusieron, que la tenéis aquí. ¿Vale? La veréis un poquito pixelada, pero seguro que a este tamaño podéis intuir que están las 3 letras ahí, si no os las digo yo, la F, la E y la D en el fondo. Pero aunque podéis ver las 3 letras, seguramente hay una letra que es dominante sobre las 3. Y lo más probable es que sea la F. Como os digo, vuestro cerebro ahora mismo está interpretando sobre todo las altas frecuencias y se centra en eso. Y el resto de la información queda un poco al margen de esto. Pero cuando vamos cambiando nuestra posición relativa con la imagen, una de las cosas que ocurriendo fue que está exactamente la misma imagen, pero nuestro cerebro deja de percibir parte de la información y no puede resistirse a percibir otra parte de la información. Con lo cual, la F seguramente ha dejado de ser la letra dominante, seguro que la percibís, pero un poco en función de la posición que tengáis en pantalla, seguro que la E es la letra que estáis leyendo ahora mismo como dominante. Y si nos alejamos todavía más, tanto la F como la E desaparecen y es la D la que queda. ¿Vale? De nuevo, esto es lo que os comentaba. Nuestro cerebro se centra en diferentes partes del espectro de la información cuando estamos leyendo cosas a diferentes tamaños. Y entonces, cuando uno está diseñando, no solo cuando está haciendo tipografías, sino cuando uno está diseñando en general, tiene que tener en cuenta estos detalles si quiere hacer un diseño plenamente accesible. Entonces, de entre todas las cosas de las que podríamos hablar, bueno, esto es un poco para mostraros que realmente es la misma imagen, no os engañaba, pero de todas maneras, de todos los aspectos que podríamos hablar de la tipografía, yo quiero centrarme en el espacio entre letras, para explicaros un
detalle interesante en lo que respecta al espacio entre letras. Luego hablaremos un poquito de diseño también. Pero del espacio de letras, aquí veis una palabra, esto es minimum, puesto en una tipografía que se llama helvética. Entonces, minimum es una palabra que usamos mucho los diseñadores de letras para comenzar a espaciar una tipografía. El espaciado es uno de los factores más importantes no solo de la accesibilidad, que también, pero sobre todo de la lectura fluida. Un espaciado tiene que ser, al menos como punto de partida, el espaciado de una tipografía es un espaciado que llamamos armónico, para que se lea bien. Aquí tenéis Minion, que es una tipografía cuando está espaciada es preciosa. Pero cuando se empiezan a hacer cosas raras o modernas con el espaciado, como contraerlo mucho o expandirlo, la experiencia de lectura no es tan buena. Pero el espaciado es un elemento crítico cuando hablamos de accesibilidad, cuando hablamos de texto de diferentes tamaños. Porque ya hemos dicho que no percibimos las cosas igual cuando están a un tamaño o cuando están a otro. A ver si os puedo mostrar otro pequeño juego. Aquí tenemos la palabra minimum, igual, con el no espaciado, y aquí encima la tenemos con un espaciado más cerrado. Entonces seguro que podéis leer las dos, las podéis leer perfectamente al tamaño en el que están. El problema es que en el momento en que se ven a un tamaño diferente, la experiencia de lectura cambia y simplemente ajustando el espaciado, de nuevo, dependiendo un poco de la posición en la que estéis en la pantalla, si estáis muy lejos o tenéis la ventana muy pequeña, quizás esto ni lo leáis. Pero si estáis a un tamaño más o menos medio, seguro que veis claro cómo una de las dos funciona mucho mejor que la otra, que es esta de aquí. Os dejo un segundo para que lo proceséis. Y voy a imaginarme que estáis diciendo que sí, que efectivamente. La segunda de aquí, a tamaño pequeño, se lee mucho mejor. Lo único que os he hecho un poco de trampas, porque realmente estos no son los espaciados que corresponden a estos de aquí. Realmente, esta que se lee también corresponde a este espacio de aquí, que lo hemos abierto todavía más para que funcione. Y esta que se lee tan mal, o sea, que se lee peor, corresponde con este espacio de aquí. ¿Vale? Y este espacio de aquí en realidad se vería más bien así, que aquí la experiencia de lectura sí que realmente empieza a ser muy negativa, ¿vale? Pongo así para que lo entendáis un poco y para que lo veáis. Entonces, cuando uno se aproxima lo que os decía, a las tipografías, a estos elementos de la accesibilidad, a estos elementos del diseño, es cuando empiezas a no dejarte a nadie atrás. ¿Vale? En España hay cerca de 10 millones de personas mayores de 65 años. Y hay 17 millones de personas con vista cansada, con presbicia. El 81% de los españoles mayores de 45 años y el 98% de los mayores de 65. Lo cual quiere decir que si no tenemos cuidado con un factor tan sencillo como el espaciado, podemos estar generando unas barreras muy importantes para las personas, pues no para los no para los muy mayores de 65 años, prácticamente para la gente de mi edad, 45, 50, 55 años. Entonces, ¿cómo lo hacen los buenos? ¿O cómo lo hacen uno de los mejores? Que es en este caso Google. Voy a contaros muy rápidamente un poco algunas cosas alguna cosa que se hace en Google. Google, en términos de comunicación, es una empresa gigantesca. No tiene 50 millones de personas como hay en España, pero bueno, me parece que las últimas cifras hablan de cerca de 300.000 trabajadores. Entonces, pero el número de usuarios que utiliza Android, que utiliza Chrome, pues seguramente habrá que medirlo por miles de millones en el mundo. Entonces, la accesibilidad es una cosa importantísima para ellos. Entonces, el texto, la tipografía en Google puede aparecer pues, en una página web como en un póster en la calle a tamaño enorme, o hay que asegurarse que funcione en un dispositivo como un teléfono o como un reloj todavía más pequeño, y dentro de eso, incluso en contextos donde la tipografía se ve muy pequeña, como un menú como este de aquí. Entonces, la tipografía principal de Google, la que estamos utilizando ellos ahora mismo, se llama Google Sans Flex, la que están utilizando en su nuevo sistema de diseño. Pues aquí tenéis Google Sans Flex, cómo se ve cuando se utiliza a un tamaño grande en el operativo y cómo se ve cuando se utiliza a un tamaño pequeño. Si agudizáis mucho la vista, vais a ver que no son exactamente iguales. Si las igualamos al mismo tamaño, y ahora os contaré, veis que hay variaciones muy importantes.
El diseño parece el mismo, pero no es exactamente el mismo. Todas las letras son ligeramente más anchas. Las letras son ligeramente más oscuras. Fijaos en el espaciado, fijaos en la distancia que hay entre la G y la L, por ejemplo, o entre la G y la L aquí. Entonces, esto es una cosa que en tipografía se llaman ajustes ópticos, que lo que se hace es que tú diseñas un mismo concepto de tipografía para diferentes tamaños y el hardware, en este caso, o el software, en el caso de Chrome, o en el caso de Android, es el software siempre, es el software el que se encarga de, según al tamaño del que esté mostrando la tipografía, te muestra una versión del diseño, otra versión del diseño o una versión intermedia, una interpolación entre ambas, según el tamaño del que esté funcionando el texto. Y de esta forma lo que haces es homogeneizas una experiencia de marca, porque quieres siempre que es tu tipografía, es tu marca, es tu expresión de marca, pero la homogeneizas a través de pues, diferentes experiencias, pero la optimizas ergonómicamente para que la experiencia en términos de legibilidad sea siempre la mejor posible. Entonces, bueno, esto que os he contado ahora mismo, el tema de los ajustes ópticos, no es exactamente innovación, pero si habéis entendido un poco este concepto, sí que puedo explicaros un poquito para hablar un poco de innovación, ya que los ajustes ópticos es una cosa que se iba haciendo desde hace bastante tiempo. Pero aplicado como lo está aplicando ahora, no tanto tiempo quizás. Pero para explicaros un poquito lo que hice yo en mi tesis, para entender un poco también, sobre todo porque está relacionado con temas de la IA que se han comentado antes. Muy rápidamente. La IA, en mi opinión, ya que se ha comentado antes, yo digo, bueno, fuera del ámbito de la investigación, y creo que la docencia también, no lo sé. Investigación seguro. Creo que es una herramienta tremenda, es una herramienta utilísima. Entonces, hay una cosa que se llama, en tipografía, es un formato de tipografía relativamente nuevo, que es del 2016, que son las fuentes variables. Entonces, las fuentes, digamos que vosotros, seguro que vosotros, si sois usuarios de tipografía, pues de Word, de PowerPoint, etcétera, pues estáis acostumbrados a tener una tipografía normal y poder ponerla en negrita, o poder ponerla en cursiva, o poder ponerla condensada o ancha. Tenéis como esas diferentes fuentes que serían estáticas. Las fuentes variables permiten cambiar factores de la tipografía de una manera gradual. Entonces ya no tienes por qué quedarte con la light que te da el diseñador, sino que puedes quedarte con una posición intermedia, con una medium, etc. La anchura la puedes modificar tú también, etc. Entonces no todas las tipografías son así, pero hay muchas tipografías que son variables ahora mismo. Entonces, lo que yo hice en mi tesis, ya puedo dejar de compartir porque ya no es relevante esa parte, lo que yo hice en mi tesis fue... a ver, dejo de compartir aquí. No, deja de compartir aquí. Lo que hice en mi tesis fue utilizar inteligencia artificial y una fuente variable ultra flexible para darla a leer a la gente. Y entonces, bueno, diferentes textos, diferentes controlados en términos de duración, etcétera. Y la fuente ultra flexible iba cambiando su configuración de diseño en cada una de los textos que vamos usando los usuarios. Entonces medíamos la velocidad de lectura. Entonces la IA iba aprendiendo a partir de la velocidad de lectura de cada uno de los sonidos cuáles eran las configuraciones que funcionaban mejor cada persona. Porque yo creo que al final la IA es un poco, es sinónimo sinónimo, podría ser un sinónimo como de una gestión de datos muy eficiente. Entonces para la accesibilidad es una herramienta tremenda, porque yo creo que permite la creación de tanto de perfiles de diseño, pero también de tipográficos, pero también de diseño muy adaptados a los usuarios. Y esto es un poco lo que quería contaros. Igual sí que me gustaría cerrar con una cosa que es, como ha comentado Ricardo, y la verdad es que, bueno, yo sí he tenido oportunidad de vivir en bastantes sitios y en muchos países, y en muchos donde pues el diseño se le daba más importancia y menos importancia. Creo que en España se le da una importancia media tirando a baja. He vivido en otros países, por ejemplo, Dinamarca o Noruega, donde la importancia del diseño a todos los niveles, no solamente los estudios profesionales, sino también a niveles de administración, a niveles de universidad, pedagógicos, de estructuras en general, se le da muchísima importancia. Y no sé si yo siempre lo que yo he aprendido es que
es que no hay el mindset que suele tener la gente en esos espacios siempre es el de que no hay detalle pequeño. Y es en el momento en el que, bueno, os he hablado ahora mismo del espacio, que puede parecer un detalle pequeño, de los ajustes tipográficos, pero es en el momento en que cuando uno adopta bien esta actitud, este mindset, es cuando realmente empiezas a hacer un diseño accesible, se simplifican las experiencias de usuario, se reducen las consultas y los problemas, se reducen las curvas de aprendizaje, y es cuando realmente dejas de dejarte a la gente atrás y empiezas a incorporar a todos los usuarios a lo que es la experiencia que estés buscando, sea la que sea. Y ahora sí que sí, ya he terminado. Si tenéis alguna Muchas pregunta gracias, o sí. Octavio. Sí, bueno, este es un elemento. Ahora vamos a dar paso a Javier y a Fernando, pero creo que tendremos oportunidad, si el tiempo lo permite, de comentar un poco este aspecto, ¿no? Como el diseño, la inversión en diseño, al final es rentable, porque claro, tú lo has dicho, ¿no? Evita muchas cosas, y esto lo estamos viendo en otros ámbitos, en el ámbito de la salud, de la administración pública, del derecho, etcétera, etcétera, donde hay que trabajar el aspecto lingüístico, eso está claro, y en primer lugar, porque si no entendemos como tal lo que nos están diciendo con esas palabras, no entendemos nada, pero después, claro, el ámbito del diseño es el que termina de cerrar el círculo y termina de quitarnos muchos problemas de en medio, ¿eh? Pero a ver si podemos hablar un poquito de ello una vez termine Javier y Fernando, si tenemos tiempo, si tenemos ocasión, y también con las preguntas que pueden ir surgiendo. Muchísimas gracias, Octavio. Y Javier, Fernando, cuando queráis. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues me llamo Javier, como bien has dicho, soy el director creativo de Vivanbox, es una productora que está afincada en Salamanca, nos dedicamos a la producción de animación y videojuegos. Y voy a hablar sobre una de las series que hemos desarrollado y luego mi compañero Fernando va a hablar de uno de los videojuegos, ¿vale? Para tocar ambos sectores. Cuando nos planteamos hacer la serie de Momonster, es una serie preescolar, tanto para las series como los videojuegos, como incluso la parte de servicios, que llevamos a cabo también para terceros, siempre partimos de una filosofía muy publicitaria, un briefing cerrado y el público, nuestro target, es el que manda. En este caso, el target es entre 0 y 6 años. ¿De acuerdo? Son los dos extremos. 0 añitos, incluso niños de meses, que ya les ponen la televisión, aunque no deberían. Y luego el máximo, podemos decir que son 6, aunque la serie la ven también, sabemos que la ven niños de 7, 8, 9, como siempre pasa, pero vamos, el target establecido era 0 a 6 años, el preescolar. Partimos del concepto de la serie. Normalmente trabajamos con muchos conceptos y vamos desechando. El concepto con el que nos quedamos, no sé si tenéis hijos, sobrinos, hermanos pequeños, muchos niños de esa edad tienen muñecos de peluche. Y además les tienen muchísimo apego, se los llevan a todas partes. Mi hijo, por ejemplo, se va con su peluche para la calle, vayamos donde vayamos, no lo puede dejar solo. ¿De acuerdo? Partimos de ese concepto, de unos muñecos de peluche que son los mejores amigos de los niños. ¿Y cómo te puedes convertir en el mejor amigo de un niño? Pues yendo a una academia, a una escuela, a una guardería, a aprender lo que más le gusta a los niños del mundo. ¿Vale? En cada capítulo vemos una trama que va de vamos a aprender a jugar al fútbol, vamos a aprender a jugar a las canicas, vamos a aprender a jugar a videojuegos, vamos a aprender a cocinar pizzas, vamos a aprender, no sé si llevamos ya 105 capítulos y todavía tenemos tramas ahí para tirar. De esa forma, a nivel conceptual, tenemos algo que le atrae bastante a los niños, esos muñecos de peluche, en este caso son monstruitos de peluche, y tenemos ese entorno, que es una guardería, una escuela, que también es muy conocido para los niños. Es muy habitual para ellos ir a una guardería o ya empezar preescolar, infantil, tener una profesora que les dice al inicio del episodio, hoy vas a aprender esto, que consiste en esto, ahora os toca a vosotros llevarlo a cabo. Son todo liturgias y rutinas que son muy reconocibles para esos niños, ¿de acuerdo? Así que las asimilan muchísimo mejor. Y esas son las estructuras de los capítulos. La profesora al inicio les explica lo que tienen que conseguir y les da unas pautas para ello. Y luego, en el resto del episodio, son los Momonsters, esos
monstruitos de peluche los que tienen que conseguir hacer eso, los que tienen que aprender por su cuenta, ¿de acuerdo? Luego voy a compartir pantalla y así ya los podemos ver. Vale. No sé si estáis viendo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a los Momonsters. Son estos cinco monstruitos de peluche. Pasamos, una vez que tenemos el concepto de la serie, y ya hemos definido a nuestros personajes, pasamos de la parte conceptual del propio producto, del propio show, a la parte conceptual de cada personaje. Metemos 5 personajes que tengan formas de ser, personalidades, que los niños de esa edad identifiquen muy bien, que sean muy arquetípicas de los niños de 0 a 6 años, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, en el centro, Rosa a Jaja. Jaja es esa niña que es un poquito más mayor que los demás, tiene 6 años, y como es la más mayor, pues se considera la líder, la que más sabe, aunque muchas veces no sea la que más sabe. Y se vuelve un poquito mandona. Vamos a hacer esto, yo soy la que más sé, yo voy la primera porque soy la más mayor. Esa es Jaja, ¿de acuerdo? Tenemos luego a Gigi, que es la amarilla, que es esa niña súper imaginativa, súper inquieta, a la que a día de hoy seguramente le darían algún medicamento para bajarle un poquito esas revoluciones. Está siempre queriendo hacer cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a jugar lo de más allá, una imaginación desbordante. Tenemos a Jojo, que es el verde, es ese niño que siempre ve la parte positiva de las cosas, es muy tranquilo, nunca se enfada, está dispuesto a jugar siempre con quien sea, a lo que sea. ¿Quieres jugar a esto? Me parece fantástico. ¿Nos ha pasado esto? Bueno, no pasa nada. Si tenemos este problema, podemos hacer esto otro, ¿vale? Tenemos a Jeje, que es el azul, que es ese niño apocado, tímido, es el nerd, ese chico que prefiere quedarse casi leyendo un libro en los recreos en vez de montar en los toboganes, que pueden ser un poquito peligrosos, le da miedo lo desconocido, intenta no probar cosas nuevas. Y por último tenemos a Juju. Si los demás, como he dicho, Jaja tiene 6 años, Jiji, Jeje y Jojo tienen 5, Juju tiene 2. Es ese niño que está descolgado en edad, ese que va siempre con la pandilla de su hermano mayor, que no sabe hablar muy bien, que tiene problemas de dicción y que si quieres que haga algo no lo va a hacer y si no quieres que haga algo lo va a hacer, ¿vale? Como digo, son personalidades muy representativas de los niños de esa edad que permite la identificación y la empatía. Además, también por edad. Tenemos a Juju, que puede traer esa empatía, esa identificación con niños más pequeños, y a Jaja, o Jojo, con los niños más mayores, y para los niños pequeños nos supone ese anclaje aspiracional, ¿vale? De quiero ser como el mayor. A nivel gráfico, ya pasando, esta es la parte conceptual, lo que os acabo de comentar. A nivel gráfico, a nivel visual, en el diseño pues hemos cuidado muchas cosas en cada uno de los personajes según su personalidad, ¿vale? Jaja, que es esa niña presumida, que soy la mejor, soy la más mayor, ese color rosa más llamativo, más vibrante, las Merceditas, ¿vale? Ese tema de ir siempre arreglada, que en personajes con este diseño tan sencillo son pequeños toques que les podemos dar. Jojo es ese niño, como decíamos, súper bonachón, pero que también piensa de forma lateral. Es decir, siempre encuentra una solución muy original a los problemas. Tenemos ese color verde, que es un color muy amable, y lleva una zapatilla de cada color, ¿vale? Para mostrar un poquito ese tema de, bueno, soy un poco diferente a los demás. Si todos pensáis que la solución es el camino B, pues quizá la solución es el camino A. Tenemos a Gigi, que aquí no se ven las botitas, pero bueno, tiene ahí unas estrellitas en la bota, tienen esas coletas hacia arriba, ¿vale? Casi como 2 antenas. Tenemos a Jeje con los brackets para mostrar ese toquecito de nerd, esos zapatos de velcro, que todavía no se los saben atar, y por último a Juju con ese color naranja, que es con el rosa seguramente el más vibrante, porque son los dos que tienen más carácter, es el niño que se puede coger rabietas. Y el fondo, todos los elementos de la serie están diseñados como si fueran también juguetitos, ¿vale? Si vemos, voy a moverme un poquito por aquí,
en este episodio, cualquier planta, cualquier elemento incluso si nos vamos al aula, en la parte inicial, todo lo que vemos está diseñado como si fuera una simplificación de la realidad con bordes muy redondeados. A esa edad todos los padres intentamos cubrir todas las esquinas que puedan dar problemas con algo redondo o algo acolchado. Pues todo esto es redondito, con colores que llamen la atención, pero los colores de los fondos son un poquito menos vibrantes que los colores de los personajes para que la lectura también sea bastante buena, ¿vale? Hemos tocado la parte conceptual y la parte visual, la parte más gráfica. Vamos ahora con la parte narrativa, ¿vale? Cómo trabajamos a nivel narrativo para que nuestro público entienda bien la serie, se sienta cómodo con ellos y no se les escape nada, ¿vale? Tenemos en primer lugar el guión. Cuando trabajamos con estos guiones, siempre trabajamos sobre una sola trama. Voy a dejar el capítulo con el play y así lo vamos viendo, ¿vale? Siempre trabajamos con una sola trama porque los niños de esta edad no trabajan bien, o sea, no entienden bien cuando estamos saltando de una trama a otra. Las series normales, las series que podemos ver cualquier adulto, incluso adolescentes, tienen varias tramas. Una principal o dos principales, dos secundarias, incluso un running gag. Aquí no, aquí solamente trabajamos con una trama ilineal. Porque otra cosa que también puede dar problemas con los niños tan pequeños, son los saltos temporales. Los flashbacks, los flash forward, trabajamos con una sola trama y totalmente lineal, ¿de acuerdo? En cuanto a los diálogos deben ser cortos, frases cortas, frases sencillas, sin subordinadas y con la estructura clásica de sujeto y predicado. Intentamos no romper esa estructura lógica de la frase, ¿vale? Que al final es como hablan los niños. Si te fijas en cómo hablan los niños, suele utilizar a esa edad frases lo más sencillas posibles, cortas y con un vocabulario sencillo. No significa que nos limitemos solamente al vocabulario que pueden utilizar los niños de esa edad. Podemos introducirles palabras nuevas, pero siempre en un contexto que ellos entiendan perfectamente. Es decir, que puedan aprender nuevo vocabulario, pero que no les confunda. Que no digan, no sé qué ha dicho, no lo he entendido. Sino que, oye, estoy escuchando una palabra nueva y por el contexto, por lo que está ocurriendo, la consigo aprender, ¿vale? En este episodio, de hecho, están aprendiendo a jugar al suelo eslava y todo esto que se están imaginando, o sea, toda la parte 2D que vemos es imaginación, ¿vale? Vemos que aquí, por ejemplo, están a punto de caerse y justo cuando están a punto de caerse ya vuelven a la realidad y no pasa nada absolutamente, ¿vale? En todos los episodios, esta era la parte de guión, nos vamos a la parte más visual. En todos los episodios utilizamos unos planos, una puesta en escena muy teatral, ¿vale? Los personajes, mira, por ejemplo, por aquí al principio del episodio se puede ver muy bien, siempre solemos colocarlos de una forma muy teatral, de cara a cámara, con una cámara que nunca esté muy picada, muy contrapicada, salvo excepciones, en algunos puntos de acción, para que la narrativa sea muy sencilla. El número de planos que usamos los capítulos duran unos 7 minutos, suele haber unos 12, 13 planos por minuto. Si veis series como Pocoyo o Peppa Pig, tienen una media similar. Si nos vamos a una película para adultos, y sobre todo si es de acción, el ratio de planos por minuto sube muchísimo más, ¿vale? Los niños, si les pones muchos planos, demasiados planos por minuto, se suelen estresar. Así que hay que mantener una narrativa más o menos pausada, salvo pequeñas excepciones cuando hay algo de acción, que aún así tampoco lo forzamos demasiado, ¿vale? Igual que los movimientos de cámara. Los movimientos de cámara siempre son zoom in, zoom out, unas panorámicas muy suaves. No solemos hacer movimientos bruscos en ningún caso. Son cortes muy limpios, de plano. Y bueno, básicamente eso es lo que os quería contar. Es que todo en la serie está pensado para que nuestro público objetivo, que son esos niños de 0 a 6 años, la entiendan y la asimilen lo mejor posible y, por supuesto, que la disfruten. ¿Vale? Por mi parte, eso es todo.
Pues muchas Pues gracias, muchas gracias, Javier. Javier. Bueno, Bueno, es un ejemplo un ejemplo muy mm, claro de cómo la comunicación clara parte de un diseño, ¿no? De un proceso. Diseño entendido como proceso. Y cómo ese proceso incluye, en primer lugar, considerar los públicos a los que nos tenemos que dirigir, que a veces son muy amplios, ¿no? Como ha presentado Octavio antes, como ha presentado Javier ahora, públicos diferentes, de edades diferentes, pero que a veces pues, conviven, ¿no? Y hay que considerarlos, tratarlos y buscar esa empatía que a veces tampoco logramos en otros ámbitos, ¿no? Ayer hablamos sobre prospectos médicos, ayer hablamos pues, sobre administración pública, las comunicaciones de la tarde, tantos y tantos ámbitos donde a veces se hacen las cosas sin tener en cuenta ni el público, ni en esa empatía que se debe buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece un ejemplo muy potente de cómo se pueden hacer bien las cosas, ¿no? En un caso y en otro. Fernando, adelante. Vale, no sé cuánto tiempo tengo porque mi compañero y socio Javi habla mucho. No sé si has Pues ligado mira, mucho. terminaríamos a menos cuarto. Vale, Luego tenemos una pausa, entonces, bueno, podemos jugar un poquito, pero no irnos demasiado para sí, precisamente voy a que pueda intentar haber un poquito resumir. de preguntas y que podamos compartir entre todos. Vale, genial. Pues nada, que muchas gracias por habernos invitado al Congreso, tanto a Javi como a mí, a explicar a Big One Box cómo trabajamos con nuestros distintos productos. Yo voy a explicaros cómo conceptualizamos un videojuego, que en este caso es Language Town o Guadalingo, es un videojuego para aprendizaje de idiomas. Principalmente surgió como para aprendizaje de español y luego lo hicimos también para aprender inglés. Y voy a ver si consigo compartir pantalla. ¿No? Uy. A ver, que no sé si consigo compartir. Es en la parte de chat, hay una flechita. Sí, sí, lo que pasa es que al darle a compartir pantalla completa, compartir me aparece deshabilitado. Pues comparte una Tienes que ventana. tienes que seleccionar la pantalla para que se te habilite el botón. Tengo pantalla completa, compartir también el audio del sistema, pero me parece compartir no se me habilita en azul. Lo tengo todo en Pues cancelar. comparte una ventana, si puedes, igual. No te deja tampoco. Vale, es que me estaba atrapando, sí, ya está. Ya está. Vale. Vale, pues bueno, como decía Javi, nosotros siempre como ya cultura de empresa lo que hacemos es partir de un briefing en todos los proyectos que queremos acometer. Entonces, en este caso, nosotros queríamos hacer un videojuego educativo y para eso nos asociamos con la editorial que vende más libros de aprendizaje de español en el extranjero. ¿Vale? Entonces, hablando con ellos que nos habían contratado como para un servicio, vimos la opción de crear un videojuego para aprendizaje de idiomas. Entonces, a partir de ahí, trabajamos en un briefing que es lo que nos permite hacer un análisis para ver la viabilidad del proyecto y empezar a conceptualizar nuestros proyectos. Entonces, partíamos de Language Town, que era el primer videojuego social e inmersivo para aprender y practicar idiomas. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos Language Town? Porque vimos dos oportunidades. Por un lado, los videojuegos sociales en Facebook y redes sociales que estaban creciendo y que un 75% de esos jugadores, que son millones de personas, decían que al final del día les hubiera gustado quedarse con algo útil mientras estaban jugando, con lo cual el meter videojuegos educativos tenía todo el sentido del mundo. Y además porque en el lenguaje, en el sector educativo, todas las editoriales estaban buscando productos digitales que les permitieran modernizarse y tener mayor cuota de mercado. Entonces, uniendo esas dos variables, se nos juntaba la opción de crear un videojuego educativo.
Y realmente, ¿qué es lo que queríamos transmitir? Todos sabemos que la mejor forma de aprender un idioma es viajar a un país donde realmente se habla ese idioma. Si eso no es posible, porque tenemos algunas limitaciones por presupuesto, por cultura, por familia, la mejor forma es hacerlo en un mundo virtual que sea inmersivo y te permita transmitir esa experiencia. Entonces, si tenemos ese mundo virtual de aprendizaje, podemos hacer nuevos amigos, comprar ropa, ir de tiendas, tener tu propio apartamento, etcétera. Entonces, luego teníamos unos requisitos tecnológicos, que es que queríamos que este mundo virtual fuera accesible desde cualquier dispositivo, para portátiles, tablets, móviles o ordenadores, ¿vale? Entonces, marcamos un target de 13 a 36 años, que es bastante amplio, pero es donde los chavales jóvenes en high schools están aprendiendo el idioma, universidades y sobre todo queríamos también ser capaces de atacar a los young professionals, que son los que realmente también están dispuestos a invertir más dinero en el aprendizaje de idiomas, ¿vale? Entonces teníamos dos partes. Una es cómo aprendes, que queríamos enseñar a través de un aprendizaje experiencial, o sea, transmitiendo el lenguaje haciendo cosas, viviendo situaciones que te podrías encontrar en cualquier país cuando lo estás visitando. Y por otro lado, jugamos transmitiendo una vida social. ¿Cómo viviría un Erasmus cuando va a vivir a otro país? ¿Qué situaciones se encuentra? ¿Cómo mejoro en el juego? ¿Cómo puedo hacer nuevos amigos? ¿Vale? Entonces transmitir esa simulación de vida, que hay muchos videojuegos como los Sims que ya están diseñados así, trasladarlo también a nuestro mundo virtual. Después hicimos un análisis de cómo podríamos monetizar el juego. Por un lado, queríamos ir al público masivo, a la gente que está en casa y se puede descargar el juego en una aplicación, los usuarios finales, pero también queríamos ir a las instituciones académicas que incluyeran este videojuego como parte de su currículo, ¿vale? Entonces tendríamos dos formas de monetizar. El B2B a través de instituciones académicas, de universidades, high schools, academias privadas, y por otro lado los usuarios que desde su casa quieren aprender un idioma y se descargan esta aplicación tipo Duolingo o cualquier otra que puede existir ya. Después, para hacer el briefing, hacemos un análisis de la competencia, de las distintas herramientas que hay de aprendizaje online, mundos virtuales y de mundos virtuales de enseñanza de idiomas, con lo cual vimos que la capacidad competitiva era muy alta, teníamos una oportunidad de mercado bastante interesante y después explicamos cómo monetizamos a los distintos tipos de jugadores, a los que están en casa a través de marketing digital. Con el marketing digital, a través del engagement, conseguimos que sean usuarios activos y a través de esos usuarios activos, a través de la motivación, conseguimos que sean usuarios de pago. Y en el medio B2B es el canal tradicional de venta a universidades y a instituciones académicas, ¿vale? Entonces, partiendo de este briefing, lo que teníamos claro es que queríamos construir un mundo virtual que fuera inmersivo para un público que oscilaba entre los 13 y los 36 años y que queríamos ser capaces de poder transmitir la experiencia de vida de visitar un país extranjero. Entonces, a partir de ahí, nos fuimos a desarrollar lo que nosotros llamamos el diseño de juego. Entonces, también como en animación, lo que hacemos es cuando estamos diseñando un videojuego, conceptualizar por un lado lo que es la experiencia del usuario, la jugabilidad, y por otro lado lo que es el look y el aspecto visual que va a tener el videojuego, ¿vale? Entonces, para esto primero lo que hicimos es coger todas las mecánicas atomizadas que tienen los videojuegos para decidir cuáles vamos a meter dentro de nuestro mundo virtual. Tenemos logros, tenemos progreso, tenemos que tener un juego equilibrado, tenemos que tener la experiencia de mejora del usuario dentro del juego, tenemos que tener retos, entonces vamos cogiendo mecánicas que entendemos que pueden ser adecuadas para nuestro mundo virtual y las vamos añadiendo, ¿vale? Bienes virtuales y demás. Entonces, una vez, bueno, vamos a empezar por aquí abajo. Lo que teníamos, marcamos 4 líneas principales como cuando vas a vivir a un país extranjero. Por un lado queríamos enseñar el idioma, que es el propósito principal. Por otro lado, queríamos tener una parte de ocio, donde después de haber aprendido tú puedas ir a zonas multijugador, conocer gente, jugar minijuegos, una parte más de ocio.
una parte de subsistencia donde el personaje tiene que comer, que cuidarse, que tener higiene, o sea, de subsistir como persona, y una parte de trabajo que nos permitiría ganar dinero. Y realmente estas 4 grandes experiencias, que es lo que hacemos en el día a día, poder relacionarlas todas unas con otras para que la sensación del jugador es que realmente está viviendo una vida en el extranjero, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta base, lo que hacemos es un mapa de memoria, que no sé si aquí lo vais a ver o no, describiendo cada una de las funcionalidades que puede tener el usuario y equilibrarlas entre todas para esa sensación del videojuego. Entonces, por un lado, vamos a tener un avatar donde vas a poder elegir el sexo y vas a tener distintos tipos de ropa, vas a poder cambiarte la ropa, comprar ropa nueva y vas a poder cambiar tu estética, vas a poder ir a la peluquería, cambiarte el pelo, el color de los ojos, etc. Tenemos los datos personales del jugador, vas a poder tener una casa que conforme vayas teniendo más dinero en el mundo virtual vas a poder ir mejorándola, puedes cambiar los muebles, puedes comprar casas más grandes, puedes tener mascotas dentro de la casa, etc. Tendríamos un sistema de amigos porque dentro del mundo vas a poder ir conociendo gente y a esos amigos les puedes enviar regalos, puedes invitarles a eventos, los vas a tener en tu agenda para poder chatear con ellos, vas a poder mandarles mensajes. También tendrás un trabajo donde en función del nivel podrás acceder a mejores trabajos y ganar más dinero. Entonces, lo típico cuando llegas a un país, como no sabes hablar el idioma, probablemente vas a estar fregando platos. Conforme vas mejorando, pues ya te pueden poner de cara al público, vas a tener la capacidad de promocionar y de poder ganar más dinero con el trabajo que estés llevando a cabo. ¿Vale? Bueno, pues así lo que vamos creando es conceptualmente qué elementos vamos a querer desarrollar dentro del videojuego. Y poco a poco lo que vamos haciendo es como en una cebolla, vamos creando capas sobre el núcleo, haciendo crecer esas funcionalidades. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se podría monetizar el juego, o sea, en qué gasto dinero y en qué lo gano, para que el videojuego esté equilibrado. Y aquí os enseño, por ejemplo, lo que hacemos primero es una descripción a nivel conceptual muy básica de los elementos que queremos tener, por ejemplo, la personalización de nuestro avatar, donde en 2-3 párrafos como máximo describimos cuáles van a ser las funcionalidades y conforme vamos avanzando en el videojuego y lo vamos equilibrando, vamos vamos aumentando el diseño de juego de forma que cada uno de los módulos en sí mismo puede tener hasta 22-25 páginas para tener toda la funcionalidad que queremos describir funcionalmente que va a percibir el jugador para después poder pasarlo a programación. Aquí ya vamos añadiendo nuestros diseños de juego, vamos poniendo funcionalmente todo lo que queremos mostrar. ¿Vale? Entonces, esto en cuanto a diseño de juego, expresar todos los requisitos y funcionalmente cómo queremos que sea nuestro mundo virtual. Y después, más gráficamente, más rápido no puedo ir, pasamos a la parte del look, del arte, la parte gráfica. Entonces, también partimos siempre de una biblia de arte inicial basada en referencias, donde en función de lo que queremos conseguir vamos a ir buscando referencias. Empezamos con los personajes. Cogemos, bueno, para empezar, cuando tenemos mundos virtuales y videojuegos en general, cuando los personajes son mascotas bajan el rango de edad, ¿vale? Cuando son humanos lo van subiendo. Entonces, cogimos referencias de muchos mundos virtuales que estábamos analizando para marcar cuál sería el target al que van dirigidos cada uno de ellos y así poder tenerlos como referencia. No sé aquí si esto se ve bien. Vale. Bueno, vamos analizando cada uno de los tipos de personajes. Los personajes que son más icónicos suelen ser para edades más bajas, los que son más realistas son para edades altas. Entonces nosotros lo que pretendíamos era, como era un target amplio de 13 a 35, no echar a ninguna de la gente que estuviera en los límites, o sea, de 13 a 16 años y de 32 a 35 garantizar que no los echábamos por elegir un diseño que no fuera adecuado para su edad. Además de las referencias que teníamos, también, pues eso, necesitábamos personajes para poder identificar al usuario con su avatar
que fueran muy personalizables y que no estuvieran repetidos en el mundo virtual. Entonces teníamos que huir de personajes que utilizaran muchas caricaturas o que fueran un canon de 7 cabezas, que es el canon humano, para evitar que los niños no se sintieran rechazados, o demasiado icónicos para que los adultos no se sientan rechazados. Entonces, también decidimos tirar de referencias no solo de videojuegos, sino también de juguetes que puedes encontrar en cualquier tienda. Y de ahí sacamos ya las instrucciones de los personajes de cómo queremos que sea, del grado de iconicidad, de la personalización que va a tener y de cómo va a ser el canon que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces de aquí partimos de unas referencias que luego es como la base para poder utilizar para poder empezar el diseño. Entonces empezamos a diseñar nuestros personajes partiendo de estas bases, de estas referencias que hemos recibido. Lo que hacemos es bocetos. En este caso teníamos 9 opciones y de esas 9 opciones se eligen 2 líneas de trabajo que pueden funcionar. Con estas 2 líneas de trabajo se trabajan independientemente, algunas más gamberra, más arriesgada, la otra más amable, pero las dos son muy personalizables y icónicamente funcionarían en los rangos de edad que teníamos marcados, ¿vale? Entonces ya una vez hemos elegido la línea que nos gusta, el tipo de personajes que vamos a tener, empezamos a trabajar con todos los detalles de los dientes, cómo van a ser, las pestañas, los peinados, para garantizar que vamos a tener suficientes personalizaciones para un mundo virtual masivo donde puede haber decenas de miles de usuarios jugando al mismo tiempo, ¿vale? Luego trabajamos en las gamas cromáticas de la piel de los personajes para que resalten sobre los escenarios, ¿vale? Los distintos tipos de personalizaciones. Y bueno, pues al final definimos cuál es nuestro personaje, ¿vale? Pues más rápido no he podido ir, igual a veces un poco atropellado, pero esa es como conceptualizamos nosotros la parte del videojuego. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, yo quisiera plantear el punto en común que veo, ¿no?, tanto en Octavio como con vosotros, es, lo hemos dicho antes, ¿no?, ese público en el que hay que pensar y también ese punto de partida, ¿no? En el caso de Octavio, en el caso de Google, pues quién soy yo como entidad, ¿no?, y qué tengo que proyectar. Y esto lo podemos trasladar a cualquier entorno. ¿Quién soy yo como administración pública? Entonces, ¿en qué público tengo que pensar? ¿Quién soy yo como hospital? ¿Y cuál es mi público? Y por lo tanto, ¿cómo tengo que trabajar, ¿no? Vosotros tenéis muy claro eso, ¿no? Y que esto es un proceso. Cuando hablamos con los alumnos de diseño, de periodismo, de publicidad, pues siempre les ponemos esa trampa, ¿no? A ver, ¿qué es esto del diseño? Y muchas veces se van al final, ¿no? Se van al cartel o se van a la revista. Pero claro, el diseño es ese proceso, ¿no? Y vosotros tenéis muy claro que es ese proceso, que exige, aquí lo habéis hecho a la velocidad de vértigo, ¿no? Pero yo os quería preguntar, ¿qué supone ese proceso en términos un poco más económicos, de tiempo, es decir, esto no se resuelve en una tarde, ¿no? O sea, todos los pasos que tenéis que seguir hasta llegar a ese producto en el que habéis pensado en ese público, en cómo comunicar eficazmente porque esto puede ser un fracaso total. Es decir, si no se han hecho bien las cosas, ese producto que en vuestro caso intentáis comercializar y en otros ámbitos, bueno, pues deberíamos tratar de hacer más fácil para que nos entendieran, para que, ya lo hemos comentado también en la primera intervención con Octavio, para que no haya ese rebote de esos gastos, ¿no? Oye, es que me preguntan y esto cómo funciona y, bueno, para que todo fluya y sea eficaz. ¿Cuál es la inversión en tiempo, en personas, que hay que hacer en cualquiera de esos proyectos, en desarrollar una tipografía, en desarrollar un videojuego, en desarrollar pues un producto audiovisual?
En el caso del audiovisual o del videojuego cambia muchísimo dependiendo del producto, del volumen, del proyecto que vayas a abordar, de la magnitud. En el caso de la animación puede ser entre ese desarrollo, llamamos el desarrollo inicial antes de empezar la producción, que es el que utilices además para salir a enseñárselo a distribuidores, a televisiones, a publishers, en el caso de videojuegos, suele rondar el 5%, 10%, dependiendo, ¿vale? De tus posibilidades y de lo que quieras dedicar a esa fase. Pero es la fase más crítica. O sea, esto es como un edificio. Al final, si los planos empiezan fallando, si están mal, cuando empieces la producción no va a haber un ladrillo a derechas, ¿vale? Y va a ser mucho más costoso arreglarlo. Esto es una pirámide invertida. En el caso de la animación y los videojuegos, empiezan pocas personas, muy core, con mucha experiencia, pero pocas personas, y según se van teniendo las cosas claras, se van añadiendo más. Hasta en una película puedes llegar a picos de 200, 300 personas. En el caso de Monster llegamos hasta 100. Es una serie de más o menos 3 millones de presupuesto cada temporada, de 52 episodios. 3 millones y medio, si no me equivoco. Así que es la más crítica, es en la que menos se invierte, pero simplemente por volumen de personas, pero es la más crítica. Y si te la juegas ahí. Luego nosotros, hay gente, entiendo que también por la parte de Octavio quizás, que van a más a la parte artística, que yo quiero contar esto, yo quiero diseñar esta tipografía, o yo quiero lo que sea, perfecto. Nosotros trabajamos de otra forma, nosotros trabajamos desde el punto de vista del briefing, de qué hay en el mercado, o qué se está demandando, o qué creemos que se va a demandar. Cogemos referencias, no solo de series, si estamos haciendo una serie, pueden ser videojuegos, pueden ser películas, pueden ser libros. Analizamos todo lo que podemos y a partir de ahí empezamos a lanzar ideas y el efecto embudo, a ver cuál funciona mejor, las ponemos a pruebas, empecemos a llevarlas un poquito más adelante en el desarrollo hasta que van cayendo o una de ellas o dos van sobresaliendo sobre las demás. Sí, no sé si Octavio tendrá la misma opinión sobre que tu proceso es solo o más artístico o también hay esa parte, ¿no?, de conceptualización o de ver hacia dónde quieres ir. Bueno, ¿qué detalles tienes en tu campo? Sí, sí. ¿Se me oye, verdad? Sí. Sí, correcto. Sí. Sí. Sin duda. Y una cosa que suelo decirlo siempre que les decía a los estudiantes cuando daba clases es que ser profesional, bueno, significa varias cosas, pero una de las cosas que significa ser un profesional es la capacidad de controlar muchos factores al mismo tiempo. Cuando empiezas, pues igual no tienes esta capacidad, pero a medida que vas haciendo, vas ganando experiencia, la vas adquiriendo. Entonces, en el caso de la tipografía, sí es verdad que es una disciplina que intrínsecamente, quizás no muy al principio, pero muy pronto, sí que he entendido que pues no, pues pensad en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, como los sistemas de impresión que había y cómo lo que la persona que ideaba las letras, cómo aparecían después. Entonces, ese conocimiento de que el contexto, de que el público, de que el espacio es fundamental, es propio de la disciplina. Pero en el diseño también es fundamental. Y quizás, o sea, también creo que el diseño es una cuestión intrínseca, pero creo que lo más importante de todo, claro, no creo que haya que explicarle a un grupo de diseñadores esa parte es importante. Lo que es importante es que la gente que gestiona información compleja o la gente que gestiona la interrelación entre la información y los grupos objetivos tiene que ser consciente de esta complejidad. Tiene que ser consciente que no está simplemente pues como hacían Fernando Javier, ¿no? Unos dibujos, 4 ideas y a funcionar. No, esto no funciona así. En este caso, no, pues tiras las letras, pones Comic Sans, las juntas y a funcionar. No, es que esto no funciona así. Entonces, esa es la parte más importante, yo creo. Pero vamos, sí, en el proceso está lleno de esas ideas y cuanto más profesional eres, digamos, cuando estás empezando y cuando eres consciente, cuando empiezas a ser consciente parece que te constriñe y a medida que vas ganando experiencia te das cuenta de que, bueno, pues tienes un espacio para jugar y, eso es y el proceso de diseño va muchas veces de eso. Muy bien. Sí, yo te quería comentar que no es solo
no es solo un coste que tú tengas que tener. O sea, yo creo que las empresas lo tienen que concebir como que es parte de un proceso a la hora de crear un producto. O sea, si nosotros tenemos que estudiar todas las referencias que hay en el mercado para entender que para este target tenemos que ir a un canon de personaje de 2 o 3 cabezas, porque así podemos personalizar nuestro avatar, o tenemos que ir a un look determinado, lo que va a hacer, como decía Javi antes, es que nuestro diseño luego sea correcto, pero esto lo hacemos en la fase del estudio de viabilidad del proyecto. O sea, igual que le damos importancia a ver que económicamente es viable, se lo tenemos que dar a esas referencias de diseño, porque nos va a dar la tranquilidad de que luego los ilustradores están haciendo el trabajo correcto. Entonces, nos puede llevar un 10% de trabajo de ilustración o nos puede parecer más caro. Realmente es una inversión, es un dinero que luego estamos ahorrando a la hora de llegar al mercado en las condiciones adecuadas. Entonces, no es que no es un coste adicional, es parte del proceso, parte del coste. Y en este sentido, Fernando, teníamos una pregunta de Lucía López que pregunta si, claro, aquí en este ámbito, en este congreso tenemos personas de muchos ámbitos, del académico, del profesional. Ella en concreto pregunta si se realiza algún tipo de focus group, de algo así para ver de una forma más académica, podríamos decir, más sistematizada, pues qué es lo que se necesita o cuando el proyecto ya está un poco avanzado, pues ver si está funcionando, etcétera. Sí, nosotros tanto o sea, en este proyecto, además, como trabajamos con una editorial que ya tiene alumnos y tiene academias, sí que tuvimos la suerte de poder hacer focus group. O sea, no siempre es fácil, porque dependiendo del target al que te vas a dirigir, si vas al mercado masivo, elegir gente para hacer focus group no es sencillo, tienen que estar muy bien seleccionados. O sea, hay empresas que se dedican a hacer focus group, no consisten en juntar a 10 personas y hacer tú unas pruebas aleatorias. En este caso, en Language tuvimos la suerte de poder hacerlo y con Televisión Española hace años también hicimos focus group con niños a la hora de decidir qué tipo de productos les gustan y qué no. ¿Vale? Entonces, siempre que es posible lo hacemos, pero no es fácil y no siempre tenemos la oportunidad de poder llevarlo a cabo. Sí, En como este caso, comenta, de hecho, como comenta Fernando, para que veáis un poquito lo delicado que puede ser, que no es como preguntarle a tu sobrino, oye, ¿te gusta esto? Pues bien, en el tema preescolar hay que separar, por poner un ejemplo, a niños y a niñas, porque a esa edad, si una niña dice que le gusta algo, el niño normalmente sigue esa línea. Ah, si la niña ha dicho que le gusta, a mí me gusta. Cosa que ocurre totalmente al revés a partir ya en la preadolescencia. Si hay niñas, en la serie ya es una serie de niñas, y si a una niña y si una niña dice que le gusta, igual yo digo que no me gusta. O sea, hay que tener muy en cuenta de dónde son las personas, qué edad tienen, su perfil, qué preguntas le vas a hacer, cómo vas a redactar esas preguntas. Es bastante complicado, como dice Fernando, hay empresas que se dedican a eso para que los resultados sean lo más fiables. Muy bien. Y para terminar, porque estamos ya fuera de tiempo, dos preguntitas rápidas que nos hace. Aquí tenemos público muy diverso, entonces probablemente Nuria Laguna venga de traducción. Dice, ¿quién elabora y traduce el contenido de los juegos? lo elabora el equipo guionista, entre ellos Javi. Por ejemplo, bueno, animación y videojuegos hacemos lo mismo. Tenemos un equipo de guionistas y luego se lo mandamos a traducir para los distintos idiomas. En animación, por ejemplo, nuestra versión original es inglés. O sea, no tendría sentido hacer un producto, como decía Javi, de 3,5 millones pensando en que se va a vender solo en España. Entonces, cuando tú quieres atacar al mercado mundial, sobre todo anglosajón, tienes que producir en inglés, tu versión original es inglesa y tus documentos de venta son en inglés. En nuestro caso, por el equipo guionistas de aquí, lo que hacemos es que escribimos en español, traducimos al inglés y a partir de ahí la versión que manda es la inglesa. Y de hecho luego tenemos que hacer una readaptación de lo que se ha grabado, de hecho le llamamos as recorded, para temas de subtítulos, accesibilidad y demás, adaptarlo a la versión inglesa. ¿Vale? Sí. Pero lo mandamos a traducir. En animación se mandan a doblar luego a cada país y a cada país se encarga de doblar sus contenidos, y en videojuegos son las empresas ¿cómo se llaman? De localización, ¿verdad? Sí, Se encargan de
traducir, no solo traducir, sino de adaptar a la cultura, porque muchas veces hay que cambiar incluso nombres o hay que cambiar gags, chistes, un montón de cosas. Son empresas especializadas que hay en cada país que nos ayudan a hacer esa adaptación del contenido de los videojuegos. En los videojuegos, aparte del guionista, también hay que decir que está la figura del diseñador de juego, que también genera contenido. O sea, están ahí, dependiendo de la productora y del proyecto, pues a veces pesa más uno, a veces pesa más otro. Bueno, ya un comentario y una pregunta y con esto terminamos. María Teresa Castro os agradece. Ella trabaja en una escuela infantil, nos escribe desde Galicia, en la escuela Galiña Azul, y os está agradeciendo por el chat pues el tipo, el perfil de videojuego que hacéis, ¿no? Como es, dices, imágenes tan limpias y nada agresivas. Bueno. Y para terminar, una pregunta a Octavio. Nos pregunta Gabriel González qué fuentes, qué tipografías comúnmente accesibles, o sea, que podemos usar facilitas a través del paquete Office, por ejemplo, dirías que facilitan la legibilidad, vamos, que son las que hay que poner ahí sobre la mesa para usarlas más o menos de forma solvente. Yo la verdad es que, o sea, bueno, del paquete Office yo siempre elegiría las tipografías porque los diseñadores que las han hecho, los que me gustan más o los que me gustan menos, por ejemplo, Calibri, Verdana, Sitka o Georgia, son tipografías que a mí me gustan bastante. Pero más importante que, seguramente de esas, la más accesible sea Verdana. Pero más importante que las tipografías es lo que se hace con ellas. Para cualquier soporte, disculpa, Octavio, para pantalla, para papel. Para pantalla seguro, porque está concebida para pantalla. Para papel probablemente, según el contexto, lo más posible es que también. Sitka quizás también. Sitka además tiene tamaños ópticos. Sitka es una buena tipografía también. Pero como os decía, lo más importante sobre todo es lo que se hace con ella, ¿vale? Asegurarse, tener cuidado con temas de espacio, lo que hemos comentado. Tener cuidado con el espacio entre líneas. No poner negritas muy pequeñas. No hacer líneas gigantescas de más de 60, 65, 70, 75 letras por línea, por ejemplo. No hacer, respetar los márgenes. Entonces, casi es más importante con esas tipografías lo que se hace con ellas que las propias tipografías. Y hablando de legibilidad, Times New Roman no es una gran tipografía, por cierto. Bueno, pues muchísimas gracias. Teníamos una mano levantada, pero lo siento, Jorge, es que tenemos que cerrar en algún momento. Y bueno, si quieres, escríbenos aparte y nosotros hacemos la consulta a los ponentes y te la tratamos de trasladar. Muchísimas gracias a los tres y bueno, a los participantes nos vemos a las 4 con la mesa redonda 6, la difusión de la comunicación clara en los medios informativos. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Hasta luego. Gracias.